Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hay cosas que se repiten en la nave año tras año. A mí me ha tocado varios años hacer la nave. Entonces, como que siento aquí en el Rat Pack. Entonces, lleva 47 años, igual, no todo ese tiempo llevamos haciéndolo. Por si acaso digo yo. 47 años lleva. Sí. Mira. Y con el tiempo hay tradiciones que ya son clásicas. Las palabras del presidente de la República al inicio, el llamado del presidente de ICARE a temas país, varios años ya en la Casa de Piedra, hoy Metropolitan, y el nombre latín. Esos son como los clásicos. Pero este año hay innovaciones y se las queremos adelantar mientras los asistentes entran a la ex Casa de Piedra. Hay 1.600 entradas cursadas, por decirlo así, y hay 250 periodistas. Eso, ojo, en el fondo que eso es un número alto para un evento así, lo que significa en el fondo que hay expectación. Pero la verdad es que muchos que están tratando de estacionarse, por lo que me dicen, a los que iba preguntando, porque ahí es un tema. Siguen oyendo. Sí. Lo primero, Luders. ven, ojalá sea difícil estacionarse para que se nos escuchen. No. Lo primero es que la primera nada es la primera nada de Jorge Polman en la presidencia de ICARE. Y según cuentan quienes estuvieron diseñando el programa, hay algo de él y de su sello en este ENADE. Él escuchó muchas opiniones del directorio, consultó ampliamente, pero al final se influyó que el hilo narrativo tenga un sello de arremangado, que llame a la acción. Recordemos que el año pasado se llamaba Contra el Inmovilismo, que era un llamado al diálogo para instalar el crecimiento como un tema eje en el debate. Polman tiene el sello de una empresa de servicio y es muy de acción. Entonces eso se nota en la idea verba es facta, palabras y hechos. Los diagnósticos están posturas en la narrativa, el desafío ahora es llevarlo a la práctica y hay guiños en todos los paneles a esto. Salvo, por supuesto, en aquellos donde el contenido es propio del speaker. Hay incluso un panel que se llama Hacedores, que tú lo comentaste un poco más temprano acá con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, en el que van a estar don Francisco, el nuevo rector de la UC, y Soraya Casís, que es una figura emergente en el empresariado, que ha tenido un rol muy activo en Empresas por Chile. ¿Se acuerdan de este proyecto que busca que las empresas se hagan cargo, de cierta manera, de algunos problemas sociales, como prevención de la salud, etcétera? Y a quienes muchos le ponen ficha, dicen que esto es una especie de guiño, a que ella podría ser una de las nuevas mujeres en la nueva camada de líderes empresariales. De líderes empresariales mujeres. Soraya Casís, Soraya nombre para tener en cuenta. Nada que ver con el café. Nada que ver con el café. No, tiene que ver con su empresa, su familia es dueña de la empresa Cial, que tienen varias marcas de cecinas conocidas. Cecina. Sí. Perfecto. Sí. Pero ella además ha tenido otros roles. He comido más de un hot dog de su familia. Perfecto. No había pensado eso. Pero bueno, Piñera, por ejemplo, fue a También jamón, digamos. Pero hay cosas inéditas. Primero, el presidente va a estar, en el fondo, de manera telemática. Eso no es algo habitual. Los presidentes van siempre a NADE. Piñera fue a 8 NADE, por ejemplo, para que nos hagan una idea de que todas. Boric partió a Roma el domingo y va a conectarse desde allá. ¿Qué se espera de él? Se espera que entre un poquito en modo legado, un modo en defensa de los logros económicos y laborales, sobre todo de su gobierno. Así que ese sería un poquito el tono del presidente que va a estar desde Roma conectado. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, estará en el mismo bloque y seguirá la línea de verba facta en su presentación. Va a resaltar las potencialidades de Chile para lograr un despliegue y de esa perspectiva el tono será de optimismo. No del escenario actual, sino de lo que podría llegar en caso de que se alinee y se active esta política. Y aquí está uno de los puntos clave. ¿Cómo va a ser el tono y el ánimo? Porque por un lado hay que asumir el hecho de que los líderes gremiales están súper alineados con la idea de la acción, del crecimiento, pero están en un ambiente muy crispado, incluso para hacer tiempo de elecciones. Yo revisé un poco las ENADE en esta época, en tiempos de elecciones, ¿Ya? y probablemente esta es la más crispada, por varias cosas. Una es el tema presupuesto, que tiene la agenda, al fondo, súper teñida con la idea de que es un presupuesto dudoso, que tiene deuda. El tema del ejército estas últimas horas lo levantó. Acuérdense que el ejército está diciendo que se quedó sin plata para llegar a fin de año, digamos. Claro, sí, los sueldos, en el Claro. fondo. Pero también porque la derecha y dos de los candidatos están bastante enfrentados. Esta columna, que después nos va a costar mucho más en profundidad, la Paula, de Parásitos de Cristian Valenzuela, uno de los asesores principales de Kast, molestó profundamente a los que participaron en gobiernos anteriores. Esta columna, para que no las leyeron, dice básicamente que el Estado es un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan, se reparten sus restos como si fuera botín. Pero además dice, son los mismos de siempre los que gobernaron, los que se dicen de oposición,
también parasitaron el Estado. Entonces ahí, digamos, metió... Ahí quedó la grande. Ahí quedó la grande. Cristian Valenzuela va más tarde a la ENADE porque va con José Antonio Cast, pero antes va a estar acá en el programa en el siguiente bloque. Va a estar aquí, claro. Va a ser de columnista hoy. Ahí le podríamos preguntar un poco más. Entonces la pregunta es ¿cuánto Kast se hace cargo de esto? En las palabras que tiene en el debate, ¿cuánto se le interpela, cuánto se le pregunta? Entonces tenemos este ambiente bastante complicado, pero también tenemos una estrella que viene después, que es Dorothy Pérez, que llega en su mejor minuto a ENADE. Los contralores en general hablaban de dos maneras, con oficio, resoluciones y una entrevista al año. No sé si están de acuerdo. Eso era, ¿no? Era una entrevista súper esperada, súper controlada, digamos. En cambio, el actual Contralor optó al principio por un bajo perfil mediático total, o sea, estuvo súper en silencio, y desde hace algunos meses empezó sistemáticamente a asistir como público a los eventos gremiales, seminarios, etcétera. En alguna parte ella comentó que donde me inviten yo voy a ir, y estaba de público. Sin embargo, ahora en las últimas semanas, además empezó a subirse al escenario. Estuvo en el CEP, en la Unión de Empresarios Cristianos, ya sentada como panelista y ahora debuta como speaker principal sola. Marcar presencia bien impresionante porque cuando ha ido todas estas cosas la gente se saca fotos con ella, la gente se acerca a hacerle peticiones. ¿Qué se espera de que ella diga? Hay dos temas que están rondando. El primero es que ella no considera que el rol de la Contraloría simplemente es velar por el Estado. También en la relación del Estado con los privados. Por lo tanto, ya tiene mucho que decir. Toda esta idea de la toma de razón de los proyectos, etcétera, que tienen que ver con el Estado, con las cuentas del Estado, etcétera, tiene que ver con los privados. Y se espera que haga también un llamado al sector, a las empresas, digamos, a tomarse con seriedad este cumplimiento. Eso sería algo inédito porque generalmente ya hasta ahora se ha mantenido en la mirada del Estado. Y lo otro es que podría instalar esta idea de un sistema centralizado de control, que es parte de su agenda. Ella quiere, en el fondo, evitar que sean una mezcla de superintendencia, impuestos internos, que haya, en el fondo, control por todos lados, pero a la vez tan desperdigado que pierde sentido. Entonces, eso podríamos esperar un poco de lo que ella va a decir. Algo que coordine esos esfuerzos regulatorios, de control, más bien. Claro, que los coordine y que los evite duplicaciones. Evite duplicaciones, pero también evite que se diluyan, porque en el fondo, al ser tantos organismos, pierde fuerza. Entonces ella podría venir con esas dos patas. Podría haber una sorpresa en términos de una señal al empresariado, el que trabaja obviamente con el Estado, no con 100% privado. Y también, en el fondo, este tema de la agencia, el sistema centralizado de control. Ya, si da algún detalle. Tiene margen para proponerlo. Sí, pues está en el momento. Está en su mejor minuto. Pero y ahí después viene el plato fuerte. A las 12:45 más o menos debería empezar este debate de los 7 candidatos a la presidencia. Artés declinó asistir en los últimos días y acá sí hay un cambio súper importante de formato. Perdona, había confirmado Artés. Artés participó en el sorteo el 30 de septiembre. Ya, o sea, estaba. Se bajó al final. Claro, se bajó el fondo en los últimos días, pero él estaba en el sorteo de septiembre. Acá sí hay un cambio importante en formato. En las ENADES prepresidenciales lo habitual era que se le daba a cada candidato un espacio para hablar. O sea, le pasaba el micrófono por un tiempo y después hacía algunas preguntas generales por parte de un conductor. Sin embargo, esto cambió del cielo a la tierra y los comandos lo resienten. Es un formato televisivo total, para sorpresa de los comandos que esperaban algo más tradicional, y eso tiene que ver un poco con el rol de Mega que lo va a transmitir, pero también con la intención de abrir un poco, de hacer el verba facta concentrado. Un asesor me dijo que la verdad es que más que prepararse para un debate tradicional, porque tiene 5 módulos, todos diferentes y varios que nunca se han hecho. Primero, varios de ellos decidieron subirse al carro y hacerlo realmente televisivo. O sea, si ya va a ser televisivo, vamos con todo. Por ejemplo, José Antonio Cast va a llegar con una emprendedora de Putre, que se llama Julia Cañari, que tiene una empresa que se llama Winay Marca, que son personas eternas en Aymara, esa es la traducción, que vende sofisticados chalecos y tejidos desde Putre para todo el mundo. Tiene una página de Instagram con unos chalecos maravilloso. Y también unos, digamos, bufandas muy en el fondo sofisticados y muy bonitos, pero ella ha tenido infinitos problemas para ejercer este emprendimiento. Entonces, José Antonio Cast va a llegar con ella. ¿Cómo se llama? Se llama Julia Cañari y la marca es Winay Marca, WINAY, marca con K, que significa personas eternas. Y él va a partir sus palabras hablando de ella, así como va a referirse a ella. Entonces después empieza, al inicio cada candidato tiene 3 minutos para hablar y después viene una parte donde hay 8 nudos críticos y se van a sortear las preguntas. Entonces puede ser, se les va a exigir en el fondo compromisos claros, plazos y metas específicas en 8 nudos, pero ahí tienen que prepararse para los 8.
porque es un sorteo en vivo. Entonces necesitabas tener compromisos claros, plazos y metas para 8 temas. Después viene el más tenso, que se llama diálogos improbables, donde los candidatos deben preguntarse entre ellos. Pero ojo, a pesar de que están sorteados desde el 30 de septiembre, la pregunta deberá ser en base a un concepto que va a ser elegido al azar en el escenario. Entonces, no es que se puedan preguntar de lo que quieran, no es que la candidata Matei le pueda preguntar a Kast por los 6.000 millones, no, tiene que preguntarse dentro de los temas, y los temas son economía plateada, confianza, Estado de Derecho, educación, pobreza. Nuevamente, cada candidato tuvo que preparar 8 preguntas para su contendor porque no sabe. Kast le va a preguntar a Marco Enríquez Ominade, Jara a Evelyn Matei. Juan Manuel Astorga va a tener que preguntarle a Jara, porque al caerse el fondo Artés tuvieron que rearmar esto. ¿Ya? Parisi le va a preguntar a Kaiser a Parisi, Matei a Kast, donde ahí va a haber un momento probablemente de tensión, y Marco Enríquez Ominade a Harold May Nichols. Y luego los candidatos tienen otra parte que también la han considerado súper difícil, eso me lo contaron por lo menos 3 comandos, que tienen que transformar su slogan de campaña en explicarlo en base a verba facta, a palabras y hechos. O sea, tienen que llevar qué significa su eslogan en palabras y hechos. Y para el final tienen 1 minuto donde van a hacer su mensaje de cierre. Me dicen que ya están todos los comandos empezando a llegar y que la sala está casi llena. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl